La primera en intervenir es la ganadora, Inés Rueda, con su tesis sobre PIRS. Inés. Bueno, muchas gracias por la presentación. Este es un poco el índice de lo que va a ser la presentación. Empezando por la introducción, comentaros que los primeros casos del síndrome reproductivo y respiratorio porcino aparecieron a principios de los años 80 y la importancia de esta enfermedad radica en que no existen vacunas realmente eficaces que produzcan una inmunidad cruzada y en las pérdidas económicas que produce. Además, en 2006 reemergieron en algunos países del continente asiático y en algunos países de Europa lo que son las cepas virulentas, que lo que producen es una mayor sintomatología clínica asociada a un mayor tropismo celular y una respuesta inmunitaria aberrante. Como consecuencia, encontramos unas lesiones mucho más llamativas en los animales, como una neumonía intersticial grave complicada con una bronconeumonía, una atrofia de timo grave, petequias y hemorragias en diferentes órganos, incluso podemos llegar a ver lesiones en piel. Comentar que estas cepas virulentas también aparecieron en 2020 en algunas zonas de Cataluña y Aragón. Bueno, como he comentado previamente, el timo es uno de los órganos diana del PIRS y es muy importante porque se encarga del desarrollo y maduración de los linfocitos T. Las cepas de baja virulencia lo que provocan es una atrofia leve del timo, mientras que las cepas de mayor virulencia provocan una atrofia grave. Algunos de los mecanismos patogénicos que se han señalado causantes de esta atrofia han sido la autofagia y la apoptosis. La apoptosis es un mecanismo de muerte celular regulada por el cual la célula cesa su crecimiento, frena su crecimiento y muere de forma controlada. Existen diferentes vías de señalización, la vía intrínseca que requiere la activación de la caspasa 8, la vía intrínseca que requiere la activación de la caspasa 9 y ambos confluyen en una vía común que termina con la activación de la caspasa 3, por el cual se produce la rotura del citoesqueleto y la fragmentación del ADN. La técnica túnel es una técnica utilizada de rutina en los laboratorios para detectar la apoptosis, ya que detecta la fragmentación del ADN. Debido al papel que juega el timo en el desarrollo de la respuesta inmune eficaz, conocer los mecanismos por los cuales este órgano se atrofia es de gran importancia, sobre todo en el contexto de las cepas virulentas. Los inmunocheckpoints son otro de los temas a tratar en esta tesis y son proteínas que regulan el sistema inmunitario. En ese sentido, unas señales estimulatorias van a provocar una activación y expansión de las células T, mientras que unas señales inhibitorias van a provocar un agotamiento de las células T y fenómenos de apoptosis. Una vez que la activación de los linfocitos T ha tenido lugar, estos linfocitos T-naive sufren una serie de cambios transcripcionales, dando lugar a diferentes tipos celulares. En ese sentido, si se expresa el factor de transcripción TBET, sería una respuesta de tipo TH1. Si se expresa el factor de transcripción EAM, sería una respuesta de linfocitos CD4 citotóxicos, etc. Por lo tanto, los objetivos de esta tesis doctoral fueron evaluar los fenómenos de apoptosis que se producen en el timo de los cerdos infectados con cepas de diferente virulencia del PIRS1. 2. Evaluar la expresión de receptores coinhibitorios y coestimulatorios en el timo, pulmón y nódulo linfático traqueobronquial para el estudio de la inmunopatogenia de cepas de distinta virulencia del PIRS. Y por último, estudiar distintos factores de transcripción como TBET, EOMES, GATA3 y FOXP3 en el timo, pulmón y nódulo linfático de cerdos infectados con distinta virulencia. En esta tesis se incluyeron un total de 4 estudios que parten de un mismo diseño experimental en el que se tomaron 70 cerdos sanos y se distribuyeron en 3 grupos. Un grupo se infectó con una cepa virulenta del PIRS llamada la cepa 3249, otro grupo se infectó con una cepa virulenta llamada cepa lena y otro grupo fue tomado como control. Durante todo este periodo se realizó una monitorización de la temperatura y de los signos clínicos y además a día 1, 3, 6, 8 y 13 posinfección se tomaron muestras de sangre
y de los órganos indicados en la diapositiva: pulmón, nódulo linfático traqueobronquial y timo. El primer estudio fue publicado en 2020 en Veterinary Microbiology y para la realización de este estudio se utilizaron los datos de monitorización diaria de la temperatura y signos clínicos. Además, se realizó una estimación de la carga viral en el timo y en suero, y se realizó una evaluación histológica de los timos con diferentes extinciones histopatológicas. Además, se realizó un estudio inmunohistoquímico mediante el método ABC para determinar la expresión de la proteína de la nucleocápside del virus y de las diferentes vías de señalización de la apoptosis. Finalmente, se hizo un estudio de correlación. Entre los resultados encontrados, observamos que los animales infectados por la cepa de mayor virulencia tenían una mayor sintomatología clínica y una mayor carga viral a lo largo de todo el estudio. Además, estos animales mostraban un incremento progresivo en el grado de lesión hasta llegar a un alto grado de atrofia, y además el virus se expresaba mayor en estos tejidos. En cuanto a la implicación de la apoptosis en esta atrofia, también observamos que los animales infectados por la cepa de mayor virulencia tenían una mayor expresión de los marcadores túnel y caspasa-3, y en cuanto a las vías implicadas, observamos una mayor implicación de la vía intrínseca con los marcadores caspasa-8 y FAS en comparación con los marcadores de las vías intrínsecas estudiados, que fueron caspasa-9 e INOS. En cuanto a la discusión, nuestros resultados reflejan un impacto dependiente de la cepa de Pierce asociado a una mayor atrofia causada por las cepas virulentas. También sugieren que la replicación de las distintas cepas de Pierce puede provocar una expresión diferencial del marcador FAS que activaría la caspasa 9, que activaría la caspasa 3 y por lo tanto se traduciría en una mayor apoptosis. Además, el estudio de correlación mostró una alta correlación entre el marcador entre la expresión de la proteína de la nucleocápside del virus y los distintos marcadores de muerte celular. Sin embargo, mientras la expresión de la proteína N era sobre todo en células de tipo macrofágico, la expresión de los marcadores de muerte celular era en células de tipo linfocítico. Por lo tanto, además de una inducción directa de la apoptosis en células infectadas, habría una inducción indirecta de la apoptosis en células no infectadas. El segundo estudio fue publicado en Frontiers in Immunology en 2021 y en este estudio lo que se realizó fue una cuantificación de los distintos inmunocheckpoints mediante PCR real-time, y además se realizó una confirmación mediante la técnica inmunohistoquímica con los anticuerpos comerciales disponibles. Además, se realizó un estudio de correlación entre los diferentes datos obtenidos. Lo que se observó en este estudio fue que los animales infectados por la cepa de mayor virulencia tenían una mayor expresión de estos marcadores, PD1, PDL1, CTLA4 y TIM3, en comparación con los animales infectados con la cepa de menor virulencia, que se observaba también a nivel inmunohistoquímica, sobre todo asociado a las zonas de mayor apoptosis. Estos marcadores también mostraron una mayor expresión, el LAC3 y el IDO1, sin embargo, el inmunocheckpoint CD200R no demostró cambios significativos. En cuanto al estudio de correlación, también se observaron correlaciones entre los inmunocheckpoints y los diferentes parámetros clínicos y los parámetros lesionales. Y nuestros resultados sugieren que la mayor expresión de estos genes podría alterar el desarrollo, maduración y proliferación de los linfocitos T en el timo, afectando por lo tanto a la selección negativa. Además, la coexpresión de estos marcadores está asociado con un deterioro de las funciones de los linfocitos T y un progreso de la enfermedad. El tercer estudio fue publicado recientemente en la revista Frontiers in Microbiology, y para este estudio, además de los datos de carga viral en nódulo traqueobronquial y pulmón,
se realizó un score histopatológico en el pulmón con el grado de neumonía intersticial y el grado de bronconeumonía, y además se valoró el grado de depleción de los nódulos linfáticos traqueobronquiales. Además se realizó una cuantificación relativa mediante PCR real-time de inmunocheckpoints, tanto estimulatorios como inhibitorios. En cuanto a los resultados que observamos, fue una mayor carga viral principal en el pulmón y en el nódulo linfático, principalmente asociado a la cepa de mayor virulencia, y la evaluación histopatológica mostró cambios significativos, principalmente en el pulmón, asociado a una mayor bronconeumonía en los animales infectados por la cepa de mayor virulencia. En cuanto a la cuantificación de los inmunocheckpoints estimulatorios mostraron un ligero incremento a nivel pulmonar en la cepa, en ambas cepas. En cambio, los inmunocheckpoints inhibitorios mostraron un incremento en ambos órganos, principalmente en el grupo infectado por la cepa lena. Nuestros resultados demuestran un desequilibrio entre las moléculas coestimuladoras y coinhibidoras que podría afectar a la respuesta proinflamatoria del hospedador, y además estos inmunocheckpoints fueron correlacionados con el grado de lesión, que por un lado pretende controlar la inflamación y por otro minimizar el daño tisular. Por último, el cuarto estudio fue publicado en Frontiers in Immunology en 2021 y se tituló Activation of TBET FOXP3 EOMES in Target Organs from Piglets Infected with the Virulent PIRS1 Lena Strain. Para este estudio se utilizaron los datos de carga viral y evaluación histopatológica de los estudios 1 y 3 y se realizó una cuantificación mediante PCR real-time de distintos factores de transcripción, las citoquinas efectoras y el marcador Fas-ligand. Además, se realizó un estudio inmunohistoquímico con los anticuerpos comerciales disponibles. En cuanto a los resultados que observamos aquí, fue un incremento de los factores de transcripción TBET, FOXP3 y EOMES en los 3 órganos, principalmente a partir de la primera semana posinfección, al final del estudio. En cuanto a las citoquinas efectoras, se observó un ligero incremento tanto de TNF-alfa como de interleuquina 10, pero sobre todo se observó un incremento de interferón gamma a partir de la primera semana posinfección en los 3 órganos. En cuanto al marcador Fas-ligand, demostró también un incremento a partir de la primera semana posinfección en los 3 órganos. El factor de transcripción TBET es expresado con la liberación de interferón gamma, por lo que esta liberación temprana de interferón gamma sugeriría una inducción de una respuesta de tipo Th1. Además, este factor de transcripción se expresa también en linfocitos CD8 efectores y linfocitos gamma delta, por lo que sugeriría una polarización hacia este tipo celular. Además, la coexpresión de Fas-ligand y EOMES sugeriría una polarización hacia linfocitos CD4 citotóxicos, y la expresión de interleuquina 10 y FOXP3 observada en nuestro estudio sugeriría una polarización de linfocitos T reguladores que pretende modular la expresión de citoquinas inflamatorias observada en el estudio. Pasamos ahora a la discusión general. La reemergencia de las cepas virulentas pretende, la reemergencia de cepas virulentas ha supuesto que aumente el interés de los estudios comparativos. Además, una de las características del PIRS es que es capaz de modular la respuesta inflamatoria. En esta tesis doctoral se han estudiado 3 formas de modulación de la respuesta inflamatoria que podrían estar afectando a la fase temprana de la infección, y en el primer estudio
lo que se observó es un incremento de los fenómenos de apoptosis asociados a la cepa de mayor virulencia, que lo que provocaría sería una alteración del número de linfocitos T. Estos fenómenos de apoptosis están correlacionados directamente con la expresión mantenida de los inmunocheckpoints. En el segundo y en el tercer estudio observamos un incremento de los inmunocheckpoints en los animales infectados por la cepa virulenta, que por un lado pretenden limitar la reacción inflamatoria, pero por otro lado alteraría la activación de los linfocitos T. También se ha demostrado que una expresión mantenida de estos inmunocheckpoints inhibitorios provoca un cambio transcripcional en los linfocitos T, que conecta con el cuarto estudio de esta tesis doctoral. En este estudio lo que se observó es un incremento de los factores de transcripción TIBET, FOXP3 y EOMES, que sugeriría una polarización hacia una respuesta de tipo Th1, linfocitos T reguladores, CD8 efectores, linfocitos gamma delta y una activación de linfocitos CD4 citotóxicos, que podría ayudar a explicar los fenómenos de apoptosis observados en el primer estudio de la tesis. Y ya va para terminar las conclusiones. Una mayor apoptosis fue observada en los cerdos infectados con la cepa LENA, principalmente debido a un aumento de la expresión de los marcadores de la vía intrínseca. La extensa apoptosis de estos cimocitos y macrófagos a través de la vía provoca una disminución del número total de linfocitos T y la liberación mantenida de partículas víricas, que ayuda a explicar la gravedad de los signos clínicos observados en los animales infectados por esta cepa. Una mayor expresión de los inmunocheckpoints inhibitorios fue observada en el timo de los lechones, especialmente en aquellos infectados por la cepa de mayor virulencia, a partir de los 6 dpi en adelante. Este aumento se asoció con la progresión de la enfermedad, una alta carga viral y los fenómenos de muerte celular. La coexpresión de estas moléculas puede afectar al desarrollo, maduración y selección de linfocitos T, impactando negativamente en esta población y su activación después en la presentación de antígeno en los tejidos linfoides secundarios. Se observó un breve aumento de estas moléculas coestimuladoras, junto con una temprana expresión de moléculas coinhibitorias, principalmente en el pulmón de animales infectados con la cepa virulenta LENA. La expresión simultánea de los inmunocheckpoints coinhibitorios sugiere un efecto sinérgico dirigido a controlar la respuesta inflamatoria exacerbada y limitar la lesión tisular asociada. El desequilibrio de los receptores coestimulatorios y coinhibitorios también influye en la activación y proliferación de las células T, lo que perjudica al inicio de una respuesta inmunitaria eficaz. Y por último, la cuarta conclusión, una mayor expresión de los factores TIBET, EOMES, FOXP3, junto con un aumento de la citoquina interferón gamma, fue observada en los órganos de los lechones infectados por PIRS, especialmente en aquellos infectados por la cepa virulenta LENA, lo que sugiere una polarización de las respuestas hacia una respuesta de tipo celular CD4 tipo 1, linfocitos T reguladores, pero también hacia una respuesta celular de tipo CD4 citotóxica, células T efectoras CD8 y linfocitos gamma delta, particularmente en la respuesta virulenta LENA. Y ahora me gustaría leer unas palabras con vuestro permiso. En primer lugar, me gustaría dar las gracias al tribunal que concede este premio, a SIVA y a la Universidad de León, que me han considerado merecedora de esta importante distinción y que con su labor ponen en valor el trabajo investigador, apoyando y motivando a jóvenes como yo a explorar este apasionante camino. Quería agradecer este premio asimismo a mis directores, Irene y Jaime, y a mi tutor Librado, por su inestimable confianza y ayuda durante estos años. Sin ellos nada de esto hubiese sido posible. Me habéis enseñado el significado de la palabra investigar. Me habéis sumergido en ella, diría yo, y se ha convertido en mi pasión y en mi profesión. Hoy puedo decir que soy investigadora veterinaria y por ello os estaré eternamente agradecida. Muchas gracias. Ya començo a curar la granja.